Buenas noches a todos. Pranams a los queridos swamis que siempre nos acompañan. Bienvenidos a todos los. Invité a algunas personas que participan de mis talleres. Feliz del reencuentro y de continuar con este gran tema, ¿no? De ciencia y espiritualidad. Y lo primero que quiero decirles es que yo soy maestra y profesora de filosofía. Yo no soy científica. Simplemente es compartir con ustedes reflexiones sobre esta temática que a la filosofía nada le es ajeno, y sobre todo a una rama de la filosofía que es la epistemología, y que problematiza a la ciencia, a la metodología de la ciencia, a la relación de la ciencia-poder, a los impactos sociales que tiene la ciencia, y nosotros vivimos en este mundo científico y tecnológico. Entonces, digo esto porque sé que, por ejemplo, hay un profesor de Facultad de Ingeniería que está presente, y que los aportes de ustedes de la ciencia, bienvenidos seas, porque estos encuentros pretenden ser una construcción colectiva. Acá estamos construyendo conocimiento, estamos reflexionando juntos, estamos aprendiendo juntos. Entonces ustedes tienen el chat abierto para, si quieren, formular alguna pregunta que Marina va a registrar, porque si no da tiempo hoy, me dan pie también para que en el próximo encuentro pueda haber una devolución. Eh, en primer lugar, vamos a compartir este libro que se titula Cuestiones Cuánticas, que el compilador es Ken Wilber. Es un libro relativamente nuevo del año 2000, y cuyos subtítulos justamente son Escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. Entre ellos está Heisenberg, que ustedes saben que Heisenberg dio un gran aporte a la física, sobre todo con el principio de indeterminación o el principio de incertidumbre. Hasta ese momento, principio del siglo XX, estaban espacio y tiempo absoluto de Newton, y a partir del principio de indeterminación de Heisenberg cambió totalmente, ¿no? O sea que el observador ejercía influencia en ese electrón o ese protón que estaba en una órbita y que cambiaba de velocidad y de posición. Entonces, eso fue revolucionario, el principio de incertidumbre. Bueno, también Schrödinger, Einstein, Jeans, Planck, Pauli y Eddington. Entonces, sobre todo la introducción de ese libro es tremendamente filosófica, en el sentido de que hay muchos cuestionamientos que se puede problematizar y profundizar en la reflexión. Entonces, desde el título, ¿no? Creo que en la siguiente está la introducción. El título de la introducción es Sombras y símbolos. Sombras y símbolos. Y el subtítulo es Más allá de la caverna. O sea que inmediatamente habremos recordado el mito de la caverna o la alegoría de la caverna de Platón, y habrán pensado en aquellos encadenados en el fondo de la caverna, y uno de ellos que se anima a salir a la luz, que simboliza la luz del conocimiento. Esa metáfora para el mundo en el que vivimos es tremendamente significativa. O sea, hay muchos que están como aquellos alienados en el fondo de la caverna, hipnotizados con pantallas, que es necesario la reflexión, ¿no? Para que el ser humano trabaje para ser libre. Entonces, ese mito de la caverna que hablaba de los dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible, cómo tenemos que ir más allá de ese mundo sensible. Entonces aparecen allí escritos místicos, científicos, que tratan sobre el aspecto de la física y la mística, cómo son dos aspectos de una misma realidad y que pueden ser complementarios. También muestran una concepción crítica, trascendente,
y ese enfoque lleva a superar la dualidad materia-espíritu. Esto es muy relevante porque todos recordarán también al padre de la modernidad, que fue Descartes, y cómo conocemos el dualismo cartesiano y el gran influencia que tuvo en los siglos que siguieron. No estoy hablando de hacia el 1600, siglo XVII, cuando surgió Descartes, esa separación de cuerpo y alma, y que llevó a todo un reduccionismo, ¿no? Incluso a negar el alma, una psicología sin alma, a pretender negar la metafísica, bueno, todas las consecuencias que vimos en el devenir de los siglos siguientes. Entonces, ¿por qué está relevante esa superación de la dualidad? Nosotros estamos viviendo en sociedades polarizadas y seguimos con esa herencia de la modernidad, de la separación. Entonces, materia que se refiere también al cuerpo, ¿no? O al campo, la palabra en sánscrito, el Kshetra, si recordamos el capítulo 7 del Bhagavad Gita, que distingue Kshetra y Kshetranya, o sea, la materia y el espíritu, cuando está separado objeto y sujeto. Pero a través del proceso del discernimiento, entonces se va logrando esa unidad entre el objeto del conocimiento, el conocedor y lo conocido. O sea, sería avanzar en el progreso espiritual hacia esa unidad que recién el doctor Cabrera nos hablaba de la unidad de la existencia, que es un anhelo, y que lo vimos en el diálogo entre Swami Vivekananda y Nikola Tesla, de la aspiración que la ciencia encontrar esa ley unificadora. Entonces, decimos que es una postura de superar la dualidad, es un fruto de una actitud crítica, filosófica. Entonces, está muy bueno porque estamos uniendo al saber filosófico y al saber científico, que tienen características comunes, ¿no? Ambos son críticos, ambos son racionales, quieren distinguir la verdad de la falsedad, esa indagación que lleva al camino hacia la unidad, que se aspira a la unidad, y para que evolucionemos como humanidad, ¿no? Hacia un desarrollo integrado, una palabra clave, sostenible y sobre todo ético. O sea, nos construimos como humanidad en ese camino, o estamos viviendo el peligro de destruirnos. Entonces, siguiendo con este análisis, podríamos identificar un gran tema que está en el fondo, que es de gran necesidad en nuestra época, que es ser al mismo tiempo espiritual y científico, y ser científico y espiritual, ¿no? Esta presentación es muy significativa porque esa imagen el Shiva danzante, ¿no? Que nos muestra el Kalpa, el origen del universo, lo cíclico, el tiempo. Bueno, después vamos a seguir profundizando en eso, pero que ustedes pueden, Marina pondrá en el chat los enlaces, porque está en YouTube, y pueden volver a escuchar estas conferencias sobre esa charla. Entonces, este tema nos recuerda al título de un libro, justamente, como se titula uno de los libros de Swami Buddhananda Ji Maharaj, que se titula el libro ¿Podemos ser científicos y al mismo tiempo espirituales? Es un libro chiquito, pero muy profundo, que justamente ese libro es de 1973, para que ustedes vean lo visionario que fue Swami Buddhananda. En 1973 tiene más de medio siglo, ¿no? 52 años, y allí justamente
por ejemplo, en los capítulos 8 y 9 de ese libro, define qué es científico y qué es espiritual, presentando razones por las cuales las dos disciplinas pueden, a pesar de sus enfoques aparentemente contrarios, en realidad pueden unirse. Nosotros recordemos que Swami Buddhananda fue un discípulo iniciado por Srimad Swami Virayananda Ji Maharaj. Y en ese libro que estoy mencionando, en el capítulo 11, ofrece razones sobre por qué la espiritualidad puede someterse a pruebas de los rigores científicos, ¿no? Pensando en la metodología científica, en la observación y la experimentación. Y lo analiza a la luz de la vida de Paramahansa Sri Ramakrishna, quien descubrió la divinidad desde un punto de vista científico también, o sea que tuvo 12 intensos años de sadhana, que es de práctica espiritual, haciendo práctica de las prácticas de muchas religiones, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, para llegar a la conclusión de que todas son diferentes caminos, que todas son válidas y que todas conducen a lo mismo. Por eso es llamado el gran armonizador de todas las religiones. Bueno, y también recordemos que Swami Vivekananda presenta este abordaje científico de la filosofía Vedanta, justamente en vísperas de dejar el cuerpo a un hermano monástico el día anterior, o sea, estoy hablando de que dejó el cuerpo el 4 de julio de 1902. Bueno, caminando con su hermano monástico, le dijo su sueño de que se construyera una universidad donde se dieran de la mano ciencia y espiritualidad, y hoy podemos decir que ese sueño se hizo realidad porque en Belur Math se construyó esa universidad. Entonces, quiere decir que si nosotros pensamos en la vida de Swami Vivekananda, el encuentro de ciencia y espiritualidad es un encuentro constante, ¿no? Desde su juventud y de su formación y de su educación en aquella Calcuta que estaba bajo el imperialismo británico y tan occidentalizada, y donde él estudió y sabía mucho sobre los filósofos occidentales. Conoció al empirismo de Hume, empirismo tan importante en lo que se podía demostrar científicamente. Se carteaba y tenía esa comunicación epistolar con Spencer en Inglaterra, él también dominaba inglés, que es un representante del positivismo, sobre todo del positivismo evolucionista. Entonces, esa constante búsqueda de la verdad, de la realidad última con mayúscula, ¿no? Hasta que encontró a su maestro Sri Ramakrishna. Algunos lo llaman a Swami Vivekananda como el monje que miró la religión bajo el prisma de la ciencia. Bueno, entonces todo esto sabemos que filosóficamente es importante problematizar, o sea, plantear preguntas, problemas, preguntas que abran debate, que lleven a la reflexión y a la investigación. Preguntas como podemos hacernos de que por qué ciencia y espiritualidad, por qué es importante estudiar Vedanta hoy. Entonces, siguiendo al libro que se mencionó primero de Wilber, a ver, lo tengo acá para decirles bien, sí, Ken Wilber, también es importante para los que tienen interés, hago un paréntesis, que Ken Wilber es ampliamente conocido por sus trabajos en investigación sobre conciencia, que recién también el doctor Cabrera mencionó,
esa profunda búsqueda científica. Y entre sus obras más destacadas figuran La conciencia sin fronteras, Ciencia y religión, Espiritualidad integral, o también la obra El paradigma holográfico. Si tienen interés en esta literatura, hay muchas obras al respecto. Bueno, entonces algunas preguntas, problemas que salen del análisis de la introducción, ¿qué llevó a científicos a compartir una visión mística de la realidad? Eh, ¿Qué relación existe entre la física moderna y el misticismo trascendente? ¿Tiene la física algo que decir en temas como el libre albedrío, la creación, el alma o el espíritu? Bueno, en esta pregunta 3, que la vamos a retomar cuando sigamos esta secuencia de esta serie, de esta temática, justamente hablar sobre el origen del universo, sobre la creación. Vamos a remitirnos también a importantes conferencias que Swami Vivekananda, en un auditorio importante en Inglaterra, habló, y fueron sus conferencias más científicas. También otras preguntas, problemas, podemos plantear: ¿puede la física ocuparse de la realidad, ¿no? Realidad con mayúscula, la realidad, o debe conformarse con estudiar las sombras, ¿no? Quedar solo a un nivel, bueno, llegamos hasta acá y no logramos trascender las sombras que esa realidad proyecta en la caverna. Impresionante como se toca, ¿no es cierto?, lo físico con lo metafísico, que recordemos a Aristóteles, y que en terminología de Vedanta, en lugar de metafísica, nosotros hablamos de la dimensión espiritual, existencial, trascendente del ser humano, que por más que se ha querido negar, no se ha podido negar. Bueno, si la Prakriti, ¿no? Y esto es filosofía Sankhya, que distingue Prakriti de Purusha. Prakriti, que se refiere a la materia y energía. Bueno, si la Prakriti se compone de los 3 gunas, ¿por qué es importante estudiarlos a estos 3 estados, que ahora vamos a hablar un poquito, en terminología actual de la ciencia podríamos decir que son 3 estados vibracionales de la materia? Entonces, es importante estudiarlos para espiritualizar nuestra vida cotidiana, para nuestro autoconocimiento, que es lo principal, para lo que venimos a esta tierra. El verdadero conocimiento es autoconocimiento. En Oriente dicen que lo demás es ignorancia. Aunque se tenga mucho conocimiento intelectual, si no se conoce a sí mismo, su verdadera naturaleza, su esencia, su Atman, que es identificado con Brahman, bueno, y analizarlos vedántica y científicamente. Entonces, en este sentido, esas conferencias que yo mencioné, ¿no es cierto? En la última diapositiva, que ya termino, se presentan estas 3 palabritas de los 3 gunas: sattva, rayas y tamas. Entonces, hay 3 grandes, importantes conferencias de Swami Vivekananda, que son las 3 conferencias más científicas, que se titulan Cosmología, la otra, Un estudio de filosofía Sankhya, y la otra, Sankhya y Vedanta. Ustedes saben que hay 6 grandes escuelas filosóficas ortodoxas orientales, ¿no? Que entre ellas está la filosofía Sankhya de Kapila, la filosofía Vedanta, bueno, el sistema filosófico del yoga, que los Yoga Sutras de Patanjali son como el texto fundacional del sistema filosófico. Entonces, hacen referencia a los gunas. Y es tan importante este tema de los gunas, al menos para leer sobre esto, a mí me ha impactado mucho, ¿no? Y también muchos capítulos del Bhagavad Gita hace referencia a los gunas, no solamente un capítulo, ¿no? Para profundizar en esta temática. Entonces son temas tan científicos que hablan del origen del universo, que hablan de la creación, de que la creación, dice la ciencia hoy,
y uniéndose con lo que aquellos rishis védicos de hace miles de años, con sus mentes tan puras, tenían esa intuición que no dejaron ni sus nombres porque ellos, esto es impersonal, porque ellos sabían que eso, ellos eran canales, que no salía de sus mentes, que era un conocimiento supremo. Entonces, nos dicen que la creación en sí es vibración y que la creación comienza cuando esa vibración empieza a manifestarse. Eso implica que estuvo en un estado previo de no vibración. O sea, donde no había manifestación, no diferenciado ese estado previo. Y ustedes que han escuchado conmigo las participaciones brillantes de nuestros swamis, y yo me fui a la búsqueda de mis apuntes, que en una oportunidad, Reverendo Swami Pareyanandaji Maharaj nos habló del sonido como origen de todo, y dijo, las cosas tan solo son una tenue manifestación de la idea eterna preexistente. Esta pequeña frasecita, para analizarla, explica toda la teoría de lo que vamos a seguir profundizando sobre Purusha, Prakriti, origen del universo y todas las teorías. Entonces, el poder que tiene la palabra, de ahí sale que en todas las tradiciones espirituales se habla de la práctica de repetir el nombre de Dios, que Maharaj, con sus poemas, con sus tonaditas, con los cantos devocionales, nos hacemos esa práctica, ¿no?, espiritual, de purificar la mente, de repetir el nombre de Dios. Entonces, el nombre de Dios es todo, porque Dios mismo, la divinidad, es la objetivación de la idea de la mente eterna. Entonces estamos hablando a un nivel macro cósmico y eso mismo a un nivel microcósmico. Entonces, de ahí la importancia de repetir el nombre, de purificar la mente, y eso es una práctica de cultivar sattva. O sea, vamos a traerlo esto, que en el Bhagavad Gita, en el capítulo 14, profundiza sobre el estudio de estos tres gunas, y al menos a mí me impactó mucho porque yo siempre había escuchado como los tres gunas como cualidades. Ahora, en una de las conferencias que cité, el propio Swami Vivekananda como que corrige la palabra cualidades y nos habla como estados de la materia y estados que están en combinación y en un fluir y cambiando, pasando de un estado al otro. La ciencia actual nos habla de esas vibraciones y de estados en que en un momento es partícula, en otro momento es onda. Ahora, llevemos esto a nuestra vida cotidiana. Y con esto termino para que como que hasta junio, que nos vamos a volver a encontrar para profundizar en esto, en esta introspección, que estas reuniones son prácticas espirituales, podamos preguntarnos cuál es el estado de mi mente en diferentes momentos del día, qué estado vibracional, o sea, qué guna predomina. Porque sattva es un estado de tranquilidad, de serenidad, de paz. Rayas es un estado de actividad, ¿no? Rayásico, que a veces nos decimos, te pasaste de la raya. Y tamásico como un estado más de inercia, de pereza, de somnolencia. Y esos estados están en todo momento. Cuando nosotros nos volvemos con esa palabra que dijo Florencia, la importancia de la vigilancia estricta sobre la mente. Bueno, esa es la propuesta, ser más observadores, porque vamos a ser más libres, vamos a tener más control sobre nuestra mente y sobre nuestras emociones. Por lo tanto, el estudio de los gunas es una herramienta psicológica extraordinaria.
Creo que ya estamos en hora, Marina, Sí, sí, y Isabel, así cantamos como vos bien invocaste, me diste el pie para la tonadita que hoy Padre Swamiji nos ha facilitado, nos ha regalado. Así es que cerrá y así cerramos por comparto. acá con esa propuesta de observación de los estados vibracionales fluctuantes en que está nuestra mente. Bueno, muchísimas gracias. Chaitakur Shaima.